En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebraba esta misma semana la repatriación de los restos mortales de Andriy Melnik, que permanecían enterrados desde hace décadas en Luxemburgo, y los repatrian a Ucrania. Zelensky habla de restituir la memoria, de obligación moral, de héroes ucranianos que defendieron la independencia de su país. Y hasta ahí todo bien, toda nación necesita ese tipo de figuras para sostener su relato. Pero conviene que nos detengamos a ver quién era Andriy Melnik y qué hizo. El líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, la OUN, Melnik dirigió en concreto la facción que llevaba su nombre, OUN-M, y colaboró activamente durante la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi durante la ocupación de los territorios ucranianos. El mismo Parlamento Europeo aprobaba hace pocos años una resolución en la que criticaba, en la que condenaba de forma explícita la glorificación de figuras como Melnik. Ahora el presidente de Ucrania, en plena guerra, con el apoyo político, con el apoyo financiero, con el apoyo militar que le presta toda Europa occidental, celebra públicamente la repatriación de los restos de un colaboracionista nazi. Eso nos lleva a preguntarnos varias cosas. ¿Tiene razón Putin cuando señala la presencia de los nazis en Ucrania como parte de su justificación para invadir el país? Es evidente que Putin acierta en el diagnóstico empírico si uno se atiene a este tipo de glorificaciones. Obviamente, las consecuencias que derivan de ese argumento por parte de Putin, es decir, la invasión de Ucrania, es absolutamente ilegítima, por mucho que él argumente este tipo de cuestiones. No se justifica de ninguna manera ese universo de invasión militar, de bombardeos indiscriminados en la población civil, de crímenes de guerra ya documentados, de deportación de niños ucranianos a Rusia o el asedio sistemático de ciudades enteras. Putin utiliza ese diagnóstico, que es correcto, como pretexto de una política que es imperialista, criminal y que además viola de forma flagrante el derecho internacional. Pero claro, uno no puede dejar de preguntarse cómo es posible que instituciones que aprobaron resoluciones como la que mencionábamos, condenando la glorificación de Melnik, estén ahora, en 2026, financiando sin apenas comentario crítico a un Estado que repatria los restos de uno de esos mismos personajes con honores de héroe nacional. No hay crítica ninguna ante ello. Hay quien puede decir, estamos en guerra, Ucrania lucha por su supervivencia, que son hechos reales, está siendo agredida de forma injustificada, que son hechos reales, pero hay también algo muy perturbador en todas esas respuestas, en todas esas justificaciones, y es que eso implica que los principios que Europa dice defender tienen cláusulas de exención. Si estamos a favor de un débil agredido por alguien más fuerte que no respeta el derecho internacional, le permitimos todo a ese débil, porque el adversario es peor. Aunque moralmente y éticamente ese débil esté glorificando algo que no tiene defensa ninguna. El problema no es apoyar a Ucrania. El problema es apoyar a Ucrania sin condiciones, sin ningún tipo de crítica. Porque la Europa, que está financiando la defensa de Ucrania, no puede mirar hacia otro lado cuando el gobierno al que está financiando rehabilita figuras que participaron en el aparato del nazismo, de represión, de exterminio. Hay además
otra cuestión interesante sobre la mesa. ¿Cómo gestiona una nación su memoria histórica cuando esa historia incluye figuras que hicieron cosas moralmente monstruosas? Es el caso de Melnik, pero que al mismo tiempo lucharon por la independencia de su pueblo en un contexto en el que había guerra, podía haber ocupación, podía haber opresión. Pues evidentemente ningún país tiene el monopolio de una memoria limpia. Ninguno puede levantar la mano y decir, en nuestro caso, nuestros héroes son todos inmaculados. Es evidente, pero hay un trecho muy largo entre esa necesidad de articular tu identidad nacional a partir de figuras históricas, con sus luces y sus sombras, y otra, declarar de forma solemne que repatriar los restos de uno de esos personajes es una obligación moral y que representa la base de la identidad de la Ucrania actual. Lo que Zelensky está haciendo ahora mismo es la construcción de una identidad nacional ucraniana, situando la lucha por la independencia en el centro del relato. Y es comprensible total y absolutamente como proyecto político, y más en las circunstancias complejas en las que se mueve Volodymyr Zelensky. Pero es éticamente inaceptable como decisión de Estado que merece una celebración pública. Esa celebración no puede hacerse sin ningún tipo de autocrítica. Eso es lo que tenemos que cuestionar aquí. Me pregunto si Europa puede permitirse aceptar todo esto en silencio. Mi respuesta obvia es que no. La Unión Europea nació precisamente del horror del nazismo y del enfrentamiento en una guerra mundial, generando millones de víctimas, de la determinación de que nunca más los Estados europeos permitirían la glorificación de quienes colaboraron con ese régimen. Y ahora nos olvidamos, ahora hacemos tabula rasa, lo blanqueamos. Europa, con estas decisiones, con estos silencios, está traicionando a los muertos sobre los que se edificó la Unión Europea. Ahí está. Y tendría que ser más nombrado, más analizado y más reflexionado este tipo de acciones. Pero es lo que tenemos. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca El Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Putin y Xi constatan su buena sintonía tras su reunión en Pekín. Los presidentes de China y de Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, han defendido durante su reunión en Pekín un orden internacional justo, con el líder chino criticando las tendencias hegemónicas días después de la visita de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmando que la reanudación del conflicto en Irán sería inaceptable. Putin, por su parte, ha asegurado que Rusia sigue desempeñando un papel de proveedor energético fiable y estable ante la crisis de Hormuz. Ambos países han acordado además la extensión del Tratado Bilateral de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, que hoy cumple 25 años. Llamada entre Trump y Netanyahu. Llamada que tuvo lugar anoche y que, según el Canal 12 de Israel, se caracterizó por su prolongación y dramatismo. Los medios israelíes informan además de que ambos líderes ya habían hablado este pasado fin de semana para discutir la crisis de Oriente Medio, mientras Trump amenazaba con reiniciar los ataques contra Irán. El presidente estadounidense posteriormente, recordemos, decidió retrasar la acción militar a petición de los estados del Golfo, pero las negociaciones con Irán no han progresado desde entonces. Cuba compra 300 drones militares al tiempo que instruye a la población en torno a una invasión militar. Esta adquisición apunta a que estarían sopesando posibles ataques contra la base de Guantánamo o buques estadounidenses, mientras y en Miami la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida ha convocado una rueda de prensa en medio de versiones de medios estadounidenses que señalan que el Departamento de Justicia prevé presentar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Israel traslada a los activistas de la flotilla al puerto de Ashdod. Son cientos de activistas los capturados por el ejército israelí en aguas internacionales y que han sido trasladados al puerto de Ashdod en Israel, donde se determinará si son deportados del país. El brote de ébola en el Congo se cobra ya la vida de 130 personas. La República Democrática del Congo intensifica la respuesta para detener la circulación del ébola en el este del país, que ha causado ya al menos 130 muertos, mientras sigue el alerta internacional por el brote. ¿Dónde está Pablo? Vamos ya con todas estas informaciones, vamos a profundizar en ellas, Blanca. 4 días después de la visita de Trump a China, Xi Jinping declara junto a Putin en Pekín en contra del unilateralismo y el hegemonismo. Abogan por la estabilidad y la paz en el Ártico, al tiempo que refuerzan su alianza militar y empiezan a asentar, tras años de discrepancias, el proyecto gasístico Power of Siberia 2. Pablo Llanone. Las palabras de Xi en pos de la defensa del multilateralismo y el orden internacional suenan a lo que estamos acostumbrados, pero sus intenciones y destinatarios en cada ocasión son bien distintos. Hace 4 días, con Trump, hablaba de la unión entre ambos países como forma de crear estabilidad en medio de la crisis energética. Con Putin, sin embargo, está hablando de unión entre ambos países para hacer frente al unilateralismo y al hegemonismo, en clara alusión a Washington, responsable en parte de la crisis energética. El mundo actual está lejos de ser pacífico. El unilateralismo y el hegemonismo causan graves daños y el mundo corre el peligro de retroceder a la ley de la selva. China y Rusia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, deben defender la autoridad de Naciones Unidas, la justicia internacional y oponerse a toda forma de intimidación unilateral. Este es el discurso de un Xi Jinping dispuesto a convertir a China en el nuevo modelo de las relaciones internacionales. Leyes claras, foros multilaterales y no injerencia. Ese es el dogma de la potencia asiática frente a la imprevisibilidad de la política estadounidense. Olga Caballero García es experta en relaciones internacionales. De este encuentro lo que me quedo principalmente es con la intención de Xi Jinping de mostrarse como una alternativa de líder global. No estamos viendo que ante la imprudencia de las declaraciones de Donald Trump, él habla de diplomacia, ante la imposición de Donald Trump a otros países, él habla de equilibrio, de llegar a negociaciones y alcanzar acuerdos. Por lo tanto, creo que lo que realmente estamos viendo es que Xi Jinping y China se está posicionando como un nuevo orden mundial para poder controlar el sistema internacional. Recibir en una misma semana a 2 de los principales líderes del planeta refuerzan el mensaje de China, pero a la vez revelan las diferencias en sus relaciones con las dos potencias. En apariencia todo parece lo mismo, pero si nos fijamos en los detalles, vemos que el proceder con Trump se asemeja más al del trato entre clientes, mientras que con Putin subyace una complicidad más sofisticada. Para el líder estadounidense, la plaza de Tiananmen se sumerge en una coreografía rítmica y alegre que parece buscar complacer, pero de una manera algo más aséptica, al presidente estadounidense. Sin embargo, para el mandatario ruso,
Esa misma plaza se convirtió en un escenario más solemne con piezas folclóricas vinculadas a la tradición rusa, haciendo así un guiño al respeto hacia las respectivas culturas. Estas diferencias no son de sorprender y son necesarias, de hecho, para transmitir ese vínculo especial que Putin y Xi tratan de proyectar, mientras que con Trump hay una rivalidad histórica, con Putin hay una relación de larga data y un interés geopolítico común expresado por el propio presidente ruso de esta manera. Nuestra cooperación en política exterior es uno de los principales factores de estabilización en el ámbito internacional. El complejo proceso de formación de un mundo multipolar basado en el equilibrio de intereses de todos sus participantes está en marcha. Relación sin precedentes, dice Putin. Trump también habló de una relación sin precedentes con China hace una semana, y cierto es que el líder estadounidense ha dado pasos importantes en el trato bilateral, rebajando la rivalidad en torno a Taiwán y los semiconductores. Pero en el caso de China y Rusia hablamos de un discurso conjunto en contra de la militarización del Ártico, en alusión a ese intento de conquista de Groenlandia por parte de Trump, y a favor de la cooperación en seguridad. Por si esto fuese poco, esta semana podrían avanzar hacia la aprobación del gasoducto Power of Siberia 2, que uniría el norte de Rusia con China, garantizando más de 50 billones de metros cúbicos de gas durante 30 años. No solo anuales. No solo son relevantes las 3 décadas de compromiso, sino además el significado de fondo. La seguridad energética del gigante asiático dependerá más de Rusia y la capacidad financiera de Moscú de Pekín. Putin ha hecho alusión a esto con un lenguaje más neutral. El motor de la cooperación económica es la cooperación ruso-china en el sector energético. En medio de la crisis en Oriente Medio, Rusia sigue manteniendo su papel como proveedor fiable de recursos y China como consumidor responsable de estos recursos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que durante esta visita ya han acordado los parámetros básicos del acuerdo sobre el megaproyecto del gasoducto. Moscú se muestra optimista, pero no hay que olvidar que detrás de su alianza de 30 años de duración y sus acuerdos de amistad y vecindad hay un interés que trasciende el respeto y consenso mutuo, el dinero. Y China lleva años discrepando sobre este proyecto porque Putin pretende venderle la energía a un precio más elevado de lo que Pekín querría. ¿Aprovechará el gigante asiático que el líder ruso está en momentos bajos? Lo sabremos los próximos días. Prolongada y dramática es como califican los medios israelíes la llamada que mantuvieron anoche el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo israelí Benjamin Netanyahu. No ha trascendido más de esta conversación, aunque también se sabe ya que ambos mandatarios hablaron el pasado fin de semana cuando Trump amenazó con reiniciar los ataques contra Irán. El presidente estadounidense posteriormente, recordemos, decidió retrasar la acción militar a petición de los estados del Golfo, pero las negociaciones con Irán no han progresado desde entonces. Rubén Gil. La tensión entre Donald Trump y Netanyahu va en aumento. Anoche ambos líderes volvieron a hablar por teléfono y, según medios israelíes, fue una llamada larga y tensa. La definen como prolongada y dramática. Al término de la misma no hubo comunicado oficial ni de Washington ni tampoco por parte de Tel Aviv. Un silencio en este conflicto que ya de por sí es noticia. No es la primera vez que ambos líderes hablan por teléfono en los últimos días y ya sabemos que la llamada anterior, la de este pasado domingo, tampoco fue precisamente cordial. Una llamada que la oficina de Netanyahu presentó como algo rutinario, aunque lo que ha trascendido contradice la versión oficial. La conversación estuvo marcada por desacuerdos serios. Trump le dijo directamente a Netanyahu que quería una solución diplomática con Irán y que tenía capacidad de cerrar un buen acuerdo con Teherán. El primer ministro israelí advirtió, sin embargo, al presidente estadounidense contra aceptar un alto al fuego con Irán en esta fase de la guerra. La oficina del primer ministro de Israel se ha esforzado por negar la tensión, pero el hecho es relevante y revela grietas entre los dos aliados. Trump quiere un trato con Irán y lo dice sin rodeos. Netanyahu lleva décadas queriendo desmantelar el régimen de Teherán y no tiene ninguna prisa por aceptar un acuerdo que deje en pie sus capacidades nucleares. Desde que entró en vigor el alto el fuego en abril, Israel ha repetido una y otra vez que sus operaciones no han concluido. El plazo informal que Trump se dio, 2 o 3 días, vence hoy o mañana. El vicepresidente Vance advertía ayer que Estados Unidos sigue en sus palabras cargado y listo para actuar. Y frente a la tensión entre Estados Unidos e Israel, Irán amenaza con extender el conflicto más allá de Oriente Medio. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha advertido de que si se lanzan nuevos ataques contra Irán, la guerra podría extenderse más allá de la región. Nuestros golpes demoledores, dicen, alcanzarán a lugares que no pueden imaginar. Advertencia que la Guardia Revolucionaria iraní realiza en un comunicado donde advierte de que Teherán no ha utilizado todas sus capacidades contra Israel y contra Estados Unidos. Gemma González.
Irán ha lanzado hoy su advertencia más grave desde que comenzó el alto el fuego. La Guardia Revolucionaria Islámica ha publicado un comunicado en el que avisa a Estados Unidos y a Israel. Si se reanudan los ataques contra Irán, la guerra saltará fuera de Oriente Medio y sus golpes, dicen, alcanzarán lugares que el enemigo no puede imaginar. El texto del comunicado no deja margen a la interpretación. La Guardia Revolucionaria dice literalmente: si la agresión contra Irán se repite, la guerra se extenderá fuera de la región de Oriente Medio y nuestros golpes demoledores os alcanzarán en lugares que no podéis imaginar. Y añade algo que conviene subrayar, que en la última guerra Estados Unidos e Israel utilizaron todas sus capacidades, Irán no, que todavía tiene munición que no ha disparado. El comunicado también incluye un recado directo a Trump, que lleva semanas lanzando amenazas en su red social Truth Social. La Guardia Revolucionaria escribe: somos hombres de guerra y veréis nuestro poder en el campo de batalla, no en declaraciones vacías en las redes sociales. El ministro de Exteriores iraní, Araghchi, ha ido más lejos aún y ha advertido que Irán está preparando lo que ha llamado más sorpresas si se reanuda el conflicto. Pero ¿tiene Irán capacidad real para cumplir esa amenaza? Los datos disponibles sugieren que sí, al menos en parte. A pesar de los bombardeos masivos desde finales de febrero, evaluaciones militares publicadas por el New York Times calculan que Irán conserva alrededor del 70% de su arsenal de misiles anterior a la guerra y habría recuperado el acceso operativo a 30 de sus 33 emplazamientos de misiles en el estrecho de Hormuz. Cuando la Guardia Revolucionaria habla de actuar más allá de la región, no es solo una figura retórica. Su fuerza Quds, el brazo de operaciones exteriores, tiene un historial de actuaciones en todos los continentes. Atentados en Argentina, planes contradiplomáticos en Asia, conspiraciones desarticuladas en Estados Unidos y Europa. La amenaza de hoy se asienta sobre esa capacidad real, aunque más mermada que antes del conflicto. El comunicado llega al mismo día en que el plazo informal que Trump se dio para reanudar los ataques está a punto de vencer. Las negociaciones siguen sin avanzar y Teherán manda un mensaje inequívoco: si vuelven las bombas, esta vez el conflicto no se quedará en Oriente Medio. Una advertencia que esta vez viene respaldada por números. Y esta mañana Lituania y Letonia han activado alertas de peligro aéreo en sus distritos orientales tras detectar el radar militar trayectorias con características de aeronaves no tripuladas cerca de sus fronteras. La misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN ha sido activada en respuesta. Lo que cabe preguntarse ahora es de dónde vienen estos drones. Desde marzo se han producido varias incursiones de drones militares ucranianos o de presunto origen ucraniano en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN en la región báltica, incluyendo los países estados bálticos y Finlandia, al cruzar desde Rusia durante ataques ucranianos de largo alcance contra objetivos rusos en la región del Mar Báltico. Los incidentes se han producido en el marco de una campaña ucraniana más amplia contra la infraestructura rusa de exportación de petróleo. Se trata, por tanto, de drones ucranianos que se desvían de su ruta al atacar objetivos en Rusia y, debido posiblemente a la guerra electrónica rusa, acaban cruzando por error el espacio aéreo de países de la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica Mark Rutte ha reaccionado al incidente al tiempo que ha tratado de hacer una lectura distinta a la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania. Pablo. Rutte ha tachado de totalmente ridícula la acusación que Rusia ha hecho a Ucrania de que prepara ataques con drones desde Letonia debido a esas incursiones que se han localizado allí, con la intención, asegura Moscú, de alcanzar antes sus objetivos en Rusia. El secretario general de la Alianza ha aludido también al derribo este martes de un dron ucraniano interceptando en el espacio aéreo de Estonia. Ha subrayado que este escenario ya estaba previsto, que un dron ucraniano entrase por accidente en un país aliado. Lo que ha sucedido ha sido lo planeado, dice, una respuesta tranquila, decisiva y proporcionada. Rutte ha insistido en que ese dron no estaba allí porque Ucrania quisiese enviarlo a ninguno de los países bálticos, sino porque el ataque imprudente, ilegal y a gran escala perpetrado por Rusia en 2022 ha hecho que esto sucediese. En paralelo, Rutte se ha referido a la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, una operación que comenzó como reacción a las críticas del canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra de Irán. Pues bien, el secretario general de la Alianza ha tachado de lógica esta retirada, a la que prefiere denominar reorganización, aduciendo que las prioridades de Estados Unidos han cambiado y que ahora se necesita trasladar tropas a Asia. El secretario general asegura que Trump no está dejando a Europa a su suerte, sino que la reorganización, como él dice, coincide con el aumento de las capacidades de la Alianza gracias al mayor gasto en defensa tanto de Europa como de Canadá. Parece casi
si un efecto natural y esperable de la estrategia internacional de Trump está retirada. Rutte podría pensar que el presidente estadounidense primero forzó a incrementar el gasto militar para que se redujese la dependencia hacia Estados Unidos y así poder mover sus fichas a otras ubicaciones. Bajo esta premisa, la retirada de tropas de Alemania habría restado lo mismo que lo que habría sumado el aumento del gasto militar, ni más ni menos. Rutte, asimismo, ha asegurado que el compromiso del presidente estadounidense con la alianza sigue siendo el mismo. Y asegura estar totalmente de acuerdo con Trump. Europa, dice, tiene que asumir un papel más importante. Europa, de hecho, asegura, va a asumir ese papel más importante junto con Canadá, porque una Europa fuerte dentro de la alianza es necesaria y tiene que asumir además una mayor responsabilidad en la defensa convencional. Y sí, asegura, Estados Unidos seguirá involucrado en Europa a lo largo del tiempo, por supuesto, tanto en la materia nuclear, dice Rutte, como en la materia convencional. Vamos a repasar qué nos cuentan y cómo nos cuentan las principales cabeceras, lo que está pasando en la geopolítica internacional, gracias a Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, gracias. Buenas tardes, Rafa. Comenzamos con The Guardian. Sí, nos cuentan, afirma que el mundo corre riesgo de que impere la ley de la selva mientras elogia los vínculos entre China, su país, y Rusia. Alusión directa a la del presidente chino a la guerra en Oriente Medio, cuyas hostilidades, ha dicho Xi Jinping, son desaconsejables y aboga por un alto el fuego integral de suma urgencia. El medio británico resalta la complicidad entre los dos líderes, el ruso y el chino, y se hace eco de que Putin ha elogiado la relación entre los dos países, calificándola de nivel excepcionalmente alto. Nos vamos a la prensa del Golfo porque Al Jazeera se pregunta si Rusia está simulando diplomacia, aludiendo a las pérdidas de guerra en Ucrania. Según Al Jazeera, el presidente ruso insinuó a los periodistas durante el desfile del Día de la Victoria en Moscú la posibilidad de poner fin a la guerra. Incluso expresó su disposición a reunirse con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky, en un país neutral para firmar acuerdos de paz. Las pérdidas materiales y el aumento de ataques de Ucrania han debilitado, dice Al Jazeera, la postura de Putin, que trata de tapar la situación con su viaje a China. Volvemos a Francia. Allí Le Monde nos cuenta que el presidente de Taiwán asegura que el futuro de la isla no puede ser decidido por fuerzas extranjeras. Declaración de William Ley, que se produce días después de que el presidente estadounidense Donald Trump sugiriese que las ventas de armas a la isla del Pacífico podría utilizarse como una moneda de cambio en las negociaciones con China, que, como ya saben, reclama la isla como parte de su territorio. Precisamente nos vamos a ver qué nos cuenta la prensa china. El South China Morning Post se pregunta si las declaraciones de Donald Trump sobre la independencia de Taiwán son precisamente un revés para William Ley. El medio parece jactarse de esas declaraciones del presidente taiwanés. Ya saben, el comentario que Trump ha hecho de que no busca que nadie se independice en su visita a China ha desatado un debate en la isla del Pacífico sobre si esto socava la plataforma independentista del partido gobernante. Y de China hasta Rusia, porque Russia Today recoge declaraciones del líder supremo de Irán, en el que, según cita, nos enfrentamos a dos ejércitos terroristas globales. Declaraciones del ayatolá Mojtaba Khamenei ha advertido de que, leo textualmente, nos encontramos ante la épica, histórica y sin precedentes de la resistencia de la nación iraní frente a dos ejércitos terroristas mundiales, en alusión a Israel y Estados Unidos. Terminemos este repaso en Alemania. Frankfurter Allgemeine Zeitung señala que Japón y Corea del Sur estrechan cada vez más sus lazos. Los líderes, Takaichi y Lee, están buscando coordinar, dice, el suministro de materias primas. El medio germano se hace eco de cómo estos dos adversarios que han sido históricos, Japón y Corea del Sur, ahora se están convirtiendo en aliados cada vez más cercanos. Esto también se reflejó, dice el medio, en la elección del lugar para la reunión de los dos líderes. Y es que Lee recibió a Takaichi con un abrazo en su ciudad natal, el pueblo rural de Andong. No fue en la capital, sino en su ciudad natal. Este gesto de agradecimiento fue su respuesta a la invitación de Takaichi también a su ciudad natal. Vemos, por tanto, una complicidad entre ambos países.
Vive Conexión Valladolid en su edición más internacional hasta la fecha. Bomba Estéreo, La Moda, Molotov celebrando 30 años, Kate Ryan, 25 aniversario, Lia Kali, Pig Noise, Walls, Samurai, Sanguijuelas del Guadiana, Paula Matthews y mucho más. 26, 27 y 28 de junio. Últimas entradas y abonos en conexiónvalladolid.es. Y si eres cliente de Caja Rural de Zamora, tendrás un fantástico descuento. Estate atento a tu email. Conexión Valladolid. Todo está conectado. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hablamos ahora de Corea del Norte, porque suele aparecer en los titulares por misiles, por desfiles, por hermetismo. Hay un actor que se mueve detrás de ese régimen en el tablero internacional, que muestra implicación en la guerra de Ucrania, apoyando a Rusia, pero además también que reacciona ante los movimientos de su parte escindida después de la guerra. Ya saben, ese desencuentro de una guerra inconclusa entre el año 50 y el 53, que tiene dos países que en principio avanzaban para reunificarse, pero que ahora eso cada vez está más lejos. En cualquier caso, un elemento relevante en la geopolítica de Asia. Queremos saber el momento estratégico que está viviendo Corea del Norte y su dirigente Kim Jong-un. Por eso hablamos ya con Gracia Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales y vicedecana de la Universidad Nebrija. Gracia, bienvenida, buenas tardes. Gracia, bienvenida, buenas tardes. No te escuchamos, vamos a seguir intentando conectar contigo para hablar de la situación en Corea del Norte, de ese liderazgo, de qué supone el envío de tropas norcoreanas a Rusia y cómo están homenajeando a sus fallecidos, a sus muertos. Gracia, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Parece que tenemos problemas para escuchar a nuestra invitada. Igual está silenciada en tu propio micrófono. No sé si puede ser ese el problema, Gracia. Pues como de momento no te podemos escuchar, yo creo que nos vamos a ir a publicidad e intentamos conectar contigo. A la vuelta hablamos con Gracia Abad Quintanal de Corea del Norte. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Sintonizan Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Gracias, Abad Quintanal, Universidad Nebrija. Bienvenida, buenas tardes. Seguimos sin poder hablar con Gracia. Vamos a intentar recuperar esa conexión porque el tiempo pasa y cada vez tenemos menos programa por delante. Es este tiempo de entrevista en el que teníamos pensado hablar con la vicedecana de la Universidad Nebrija, profesora de Relaciones Internacionales, sobre la deriva del régimen norcoreano de Kim Jong-un, sobre su apoyo a Rusia, su envío de soldados, su celebración. Gracia, buenas tardes, bienvenida. Sí. Buenas tardes. Gracia, el eje militar explícito configurado con Rusia, los soldados enviados a combatir, que ahora lo celebre con un museo conmemorativo, ¿qué suponen para ti geopolíticamente? Supongo que el coste para él entre su población es mínimo por el tipo de régimen que tiene, pero ¿qué supone esta conexión militar? Bueno, efectivamente, el coste es mínimo porque la represión en Corea del Norte es muy elevada. Se calcula, fuentes surcoreanas indican que se habrían producido incluso unas 3.000 bajas norcoreanas. Es lógico, son además soldados muy bien entrenados, pero en todo caso es cierto que tiene pocas consecuencias para él y sin embargo supone uno de los elementos de lo que claramente es el intento de rehabilitación de Corea del Norte en la escena internacional. Están haciendo un esfuerzo para volver a reintegrarse en el contexto internacional. Se apunta que Pyongyang recibe de Moscú alimentos, fondos, asistencia técnica, pero yo te pregunto, ¿se sabe algo sobre la posibilidad de que en ese intercambio no haya solo elementos prácticos de este tipo, sino también tecnología militar avanzada, satelital o nuclear o de misiles? Porque sabemos que una de las formas en las que consiguió Kim Jong-un, no sus antecesores, pero sí Corea del Norte, la capacidad de la bomba nuclear fue en esos intercambios, gracias a que ellos tenían los misiles chinos, pudieron intercambiar la tecnología de centrifugadoras y de enriquecimiento de uranio con los pakistaníes, de uranio, de tal manera que se puede avanzar también en esta línea, que sería peligrosa.
Es muy probable que sí. No hay fuentes abiertas, al menos totalmente fiables al respecto, pero efectivamente desde prácticamente su fundación, Corea del Norte ha estado intentando que bien la República Popular China, bien Moscú le pasaran este tipo de know-how, ¿no? Este tipo de conocimientos necesarios para sus programas nucleares. Ha podido avanzar sin ello, gracias en parte a sus contactos con Irán y Pakistán, es cierto, pero efectivamente cuenta con un programa muy avanzado de plutonio, no tanto el de uranio. Y que duda cabe que el know-how ruso podría ser de gran utilidad. Es más que probable que sí, que forme parte de la ecuación ese tipo de transferencias. También, en este caso, por lo menos en cuanto a la convivencia en la península, son malas noticias. Se han confirmado reformas constitucionales por parte de Pyongyang, eliminando toda referencia a la unificación, formalizando que hay dos estados. Esa ruptura legal, ¿en qué medida afecta a un statu quo tan peculiar como el que han mantenido los dos vecinos durante tantos años? ¿Cambia algo realmente? ¿Es importante o solo una respuesta a acciones previas de Corea del Sur? Es importante, desde luego, y como señalabais hace un rato, efectivamente es un caso muy particular, donde no hay realmente un tratado de paz, hay simplemente un armisticio, con lo cual se trataría de una paz inestable, por más que se haya prorrogado ya por 70 o 80 años y nos parezca que es el estado normal de las cosas. Efectivamente, a raíz del de los últimos cambios, Corea del Norte ha pasado a considerar textualmente a Corea del Sur como enemigo principal y considera que se olvidan, que quedan abandonados todos esos intentos de la política del rayo de sol y demás en la línea de la reunificación. Es particularmente preocupante en un momento de desentendimiento, si se quiere, de Estados Unidos de los asuntos de seguridad de terceros. No solamente, pero en el caso que nos ocupa, de los asuntos de seguridad de Corea del Norte, de Japón, de aquellos estados del norte de Asia preocupados por los desarrollos en Corea del Norte. Hablabas de Estados Unidos, precisamente aprovecho, Gracia, para sacar a colación a Donald Trump, porque sabemos que su estilo es transaccional, es muy personalista, y sabemos que él tuvo una cierta sintonía y una cierta capacidad de contactos con Kim Jong-un en su anterior presidencia. ¿Podemos esperar algo o ese revisionismo, esa forma de separarse de todo lo multilateral que tú bien mencionabas, va a condicionar que no va a haber en este caso, o que no puede haber en este caso, intervención de Estados Unidos? No sé qué pensará Kim Jong-un, porque si tiene algún eco internacional sería a través de Donald Trump, más allá de sus aliados tradicionales. Hay dos elementos, yo diría, en relación con la posibilidad de implicación de Estados Unidos. Uno es la voluntad y otro es la capacidad. En términos de capacidad, creo que Estados Unidos es ahora más débil que durante la primera administración Trump. La cumbre de la semana pasada en Beijing con el presidente Xi Jinping, en ese sentido, no dejó a Estados Unidos en una posición particularmente buena. Y hay otra cuestión de voluntad. Estados Unidos se está desimplicando en todas aquellas zonas en las que anteriormente tenía aliados y se implicaba en su seguridad. Está diciendo que va a retirar tropas de Corea del Sur, el mensaje es claro, con lo cual la capacidad de presión que toda esa presencia le daba, la pierde. Sí es verdad que en principio el enemigo, el rival frente al que actuaba era Corea del Norte, Corea del Norte era Estados Unidos, y así sigue siendo, pero realmente esa capacidad titubeante de Estados Unidos, que se retira y que no apoya abiertamente a sus aliados, unida a su intervención en Venezuela o su intervención en Irán, que le dan a Corea del Norte la excusa para decir, por esto tenemos que tener una buena capacidad de disuasión y seguir avanzando en nuestros programas nucleares, no parece precisamente la mejor estrategia si lo que queremos es parar al régimen de Pyongyang. Claro. Y para terminar, cerrando el círculo, Gracia, ¿qué opina de todo esto, de estas derivas Pekín, que sabemos que ha tenido sus relaciones complicadas con el vecino? Al final, una Corea del Norte hipermilitarizada, impredecible, puede ser un elemento de desestabilización que igual no le gusta a Xi Jinping.
Sin lugar a dudas. China no tiene ningún interés en un conflicto armado ni en un conflicto abierto en la región de Asia-Pacífico, del Indo-Pacífico, como la queramos denominar. Pero es verdad que todavía, y a pesar de la relación cada vez más intensa que Corea del Norte está desarrollando con Rusia, China sigue siendo el principal apoyo de Corea del Norte, con lo cual es quien tiene la capacidad para condicionar el comportamiento de Corea del Norte. La existencia misma de Corea del Norte, por otra parte, siempre y cuando no se avance hacia un conflicto abierto, no es mala del todo para China, porque le permite tener ahí un amortiguador frente a una mayor influencia de Estados Unidos en la región, y le permite tener una baza con la que negociar con Estados Unidos, haciendo valer que efectivamente es el único con influencia suficiente sobre Pyongyang. Con esa reflexión vamos a quedarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Abad Quintana, a la Universidad de Nebrija. Ha sido un placer hablar contigo. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Encantada. Hasta la próxima. Un placer. Miramos ahora a una zona concreta del Mare Nostrum. Nos centramos en el Egeo porque vuelve a ser epicentro de tensiones entre dos aliados de la OTAN, Grecia y Turquía. Entre islas militarizadas, disputas por plataformas continentales más grandes o más pequeñas, las reservas de gas. El caso es que hay muchos intereses cruzados y para analizar este complejo escenario hablamos ya con Luis Illanos García, analista internacional, doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes. Primero, explícanos, para comenzar, para entender el contexto, ¿por qué el Egeo, pese a no ser demasiado grande, concentra un valor geopolítico tan alto para Grecia, para Turquía, más allá de turismo y de recursos pesqueros, que son más obvios? Bueno, de lo que estamos hablando es de un conflicto prolongado en el tiempo que hunde sus raíces ya en el final de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el Tratado de Lausana. Uh-huh. Y es de este tratado y de los tratados subsiguientes, como por ejemplo Montreux, del que van a derivar la importancia geopolítica y geoestratégica del Egeo. La cuestión es que efectivamente, como dices tú, es una zona aparentemente sin un interés estratégico muy grande, que sin embargo con la evolución de la situación en la región, con la evolución de Grecia y Turquía como estados, con la evolución del enfrentamiento político, vamos a hablar, sí, enfrentamiento político, geopolítico entre ellos, ha ido adquiriendo cada vez más una importancia, vaya. Sí. Y entre estos factores pues podríamos citar factores económicos o factores intrínsecamente navales, pues como la importancia que tienen ahora las vías de comunicación marítimas o, bueno, pues la importancia que tienen los hidrocarburos presentes y por descubrir en la región. Tenemos por un lado esa doctrina turca patria azul, basada en Lausana, en el acuerdo del 47 en París, pero tenemos también a Grecia reclamando cuestiones a partir de las convenciones de la ONU sobre el derecho del mar, UNCLOS, que Turquía no ha ratificado. Al final, el hecho es que se disputan aguas territoriales, esa ampliación de 6 a 12 millas en el Egeo. Turquía lo ha llegado a calificar de casus belli.
¿Tú le das crédito a esta beligerancia retórica? ¿Es creíble una guerra entre dos miembros de la OTAN o es más una amenaza diplomática disuasoria? Bueno, yo soy más partidario en este momento y dado, bueno, pues la capacidad de amplificar los mensajes de la que disponemos o de la que disponen los estados, yo soy más partidario de que se trata de declaraciones más o menos altisonantes, pero que no hay ningún riesgo de enfrentamiento militar entre Grecia y Turquía. Sí que tenemos un conflicto político de difícil resolución, claro. ¿La OTAN qué papel puede jugar realmente? ¿Puede ser mediador? ¿No ha querido entrar demasiado en esto hasta ahora? ¿Porque no ha podido? ¿Porque no ha querido? No lo sé, porque en una OTAN que sabemos que en algunos casos viene descafeinada, igual aquí podría ser un elemento de mediación. Sí, estoy de acuerdo contigo. Podría ser un elemento interesante de mediación. Aquí, bajo mi punto de vista, la cuestión es que la propia Turquía entiende que este conflicto no va de dos aliados de la OTAN, sino que va de dos estados regionales que tienen una diferencia de opinión en cuanto a cuestiones que afectan, por ejemplo, en el caso de Turquía, a la seguridad del Estado. Y bueno, como ya hemos hablado otras veces, lo que van a priorizar los decisores políticos turcos son las cuestiones de seguridad que afecten al Estado. Con lo cual, Turquía, yo creo que sí que podría aceptar una mediación de la OTAN, pero como te digo, no entiende que esto sea un conflicto entre dos miembros de la OTAN, sino entre dos estados que tienen ante sí un dilema de seguridad. Tenemos a Rusia, tenemos a Estados Unidos, tenemos a la Unión Europea con intereses cada uno los suyos propios y contrapuestos en la zona. ¿Quién crees que sale ganando con la tensión greco-turca? Quizá Moscú, que debilita el flanco sur de la OTAN, no lo sé. Pues es una pregunta interesante y como casi todo en esta cuestión, bastante compleja de responder. No podemos obviar que un debilitamiento de la posición turca en la región favorecería los intereses rusos con respecto a los estrechos. Pero yo creo que en este momento no estamos en este caso. Yo creo que no estamos ante valga la redundancia, ante un caso en el cual ninguno de los estados salga particularmente debilitado. O la OTAN, por ejemplo. Sí que, como he dicho antes, se trata de un caso que a la OTAN le urgiría resolver para mostrar más cohesión en un momento en el que estamos viendo pues que la cohesión de la alianza está puesta en duda, vaya. No sé hasta qué punto puede tener también de fondo algo de relevancia ese conflicto en torno a Chipre. Ya sabemos, la República Turca del Norte de Chipre, reconocida por Ankara, sigue siendo un nudo gordiano, ¿no?, en la zona. Esto al final tensa las relaciones entre ambos países, sin duda. Sí, bueno, estamos ante la base del conflicto o ante uno de sus factores de tensión principales, porque los dos estados que identifica Turquía como rivales en esta controversia van a ser efectivamente Grecia y Chipre. Y dentro de Chipre vamos a encontrar que la situación es mucho más compleja por la existencia de esta entidad política, la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Turquía, de la que Turquía además va a reclamar, dentro de esta situación, va a reclamar las aguas bajo soberanía de la República Turca del Norte de Chipre.
Luis, la militarización de islas del Dodecaneso y del Egeo Oriental la denuncia de forma constante Ankara como violación del statu quo, de los tratados. ¿Es real, legítima en tu opinión, la postura griega que habla de autodefensa? ¿Se está intentando alterar el equilibrio estratégico? ¿Cómo lo ves? Rafa, qué pregunta tan interesante. Y voy a volver a usar la palabra complejidad, de tan compleja respuesta. Pues de nuevo nos vamos para atrás y nos vamos a ir a Lausana y a Montreux, que son los tratados que van a establecer la desmilitarización de las islas del Egeo. En concreto, lo que esgrime Turquía es que en Lausana se cedió la soberanía de las islas a cambio de la no militarización de las mismas por parte griega. Nos vamos a 1945, cuando la Unión Soviética, en un ejercicio de revisionismo, trata de reventar el Tratado de Montreux para establecer bases militares en los estrechos, razón por la cual el equilibrio de poder en la región conduce a Turquía del lado de Estados Unidos, y de manera unilateral van a militarizar los estrechos, ante, de nuevo, un dilema de seguridad que planteaba la Unión Soviética. Es precisamente esta cuestión la que va a esgrimir Grecia para militarizar las islas. Si Turquía remilitariza los estrechos, entonces nosotros tenemos el derecho de remilitarizar las islas. Entonces volvemos a una controversia de difícil solución entre dos estados, que bajo mi punto de vista exigiría una mediación. Qué curioso, qué de actualidad está todo esto, ¿no? Estrechos militarizados, estrechos de los que depende la geopolítica. Hay tantos ejemplos. Es curioso cómo la geografía condiciona la realidad de las relaciones internacionales, sin ninguna duda. Quiero ir concluyendo, Luis, preguntándote por los escenarios a medio plazo. No sé quién ves tú más potente, no sé si armamentísticamente, quizá por población, quizá por industria de defensa lo sea Turquía, pero no sé cómo ves tú el panorama a medio plazo en torno a este potencial conflicto. A medio plazo lo veo más decantarse del lado turco. En este momento no podemos obviar que Turquía es una potencia militar, es el segundo ejército de la OTAN. Sus capacidades militares, esto, habría que discutirlo y supongo que habrá analistas que tengan una opinión diferente a la mía, pero las capacidades militares de Turquía superan a las griegas. Y luego, además, ha ocurrido una cosa durante los últimos años, y es que el equilibrio de apoyos que tenían tanto Grecia como Turquía en la región y alrededor de la cuestión del Egeo y de Chipre se ha desequilibrado una vez más. Teníamos a Francia del lado griego, ahora vemos cómo Francia está llegando a acuerdos militares con Turquía para la fabricación de drones, para la fabricación de proyectiles balísticos, de misiles. Tenemos a Egipto, que está en la misma situación con Turquía. Antes estaba en un consorcio energético con Grecia y con Chipre. Y tenemos a Italia, que aunque está dotando de capacidades marítimas también a Grecia, pues no podemos olvidar que Baykar, la empresa que fabrica los famosos drones Bayraktar, se ha hecho con el control de Piaggio Aeroespacial, es decir, tremendo. Se ha convertido en un socio multitud de argumentos, Luis, que generan esa impresión. Muchísimas gracias. Es que se nos ha acabado el tiempo, no hay tiempo para más, pero nos quedamos con esa reflexión. Luis Illanas, analista internacional, muchas gracias, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Hasta aquí Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más. Hasta mañana.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Sintonizan Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.